Con marcado desaliento, el hombre que solicitó trabajo a Mr. Steele y que recibiera tan humillante respuesta, después de vacilar un momento, se encogió de hombros y con paso lento, de animal cansado, fue a sentarse bajo la sombra de un quebracho, fuera de la yarda y frente a la línea férrea. Ese hombre vestía pantalones de drill, color café, camisa cuadriculada en rojo y negro, con las mangas plegadas hasta medio brazo. Su cabeza grande estaba cubierta con un sombrero de junco muy viejo de alas bajas. El sujeto era trigueño, fuerte y de grueso bigote. Se escuchaba a lo lejos el motor de una bomba de riego y cercanos los golpes y ruidos metálicos de los obreros en el taller de reparaciones mecánicas. De cuando en cuando salían del dispensario médico, al otro lado de la línea, hombres de rostros pálidos, enfermos, de andar inseguro, iban a reposar bajo las sombras de algunos árboles, o bien se marchaban por la vía férrea, hacia los campos de su procedencia. Martín Samayoa los miraba pasar con indiferencia, cepillando con sus gruesos dedos las puntas largas de su mostacho espeso y negro. El problema de su vida le absorbía sus pensamientos, sumiéndole en un intenso pesimismo que le causaba mal humor. La fría y concluyente contestación de Mr. Steele era un rudo e inesperado almadanazo en la contextura de sus planes y esperanzas. Martín Samayoa tenía sus razones para solicitar y esperar un buen trabajo en la compañía. Había sido un buen amigo de los jefes con quienes negociara su pequeña finca. En verdad era que de eso ya pasaban 5 años, pero entonces le había dicho a Mr. Steele: nosotros somos sus amigos y puede contar siempre con nuestra deferencia y nuestro apoyo. Si algo necesita, venga, le serviremos encantados. Y esas cálidas protestas de amistad habían sido después de que la empresa le comprara su hacienda para hacer en ella plantaciones de banano. Recordaba que con el abogado Párraga redactaron los documentos de venta y que, en el puerto, había tenido cuenta corriente en un banco, y parrandeando de lo lindo con altos empleados del Trust. Entonces las personalidades políticas, financieras y sociales de todo el valle lo llamaban respetuosamente Don Martín y lo trataban como a uno de los de su clase. Ah, sus días gloriosos cuando iba a horcajadas en el potro la aventura en plena carrera sobre el mundo. Y tanta fue la velocidad que, muy pronto, llegó al final, siendo lanzado sin piedad sobre los pajonales de la miseria, porque aquella nueva vida a la que le empujó el cheque bancario de la compañía fue distinta a la que antes llevara sido a su heredad, laborando la tierra como campesino medio. Nuevos rumbos se le habían abierto, sugestivos y plenos de una atracción seductora. Cuerpos de elegantes mujeres, whisky y barajas, tal fue la trilogía que se encargó de evaporar su caudal. Vivió cerca de un año derrochando dinero sin pensar en el futuro, sin reflexionar que ahora ya no poseía aquellas tierras y montes de donde sacaba sin apuros lo necesario para su subsistencia. Un mal día, se encontró con la cuenta en el banco agotada y comenzó a hacer pequeños préstamos, que luego le fueron cortados por su insolvencia. Rápidamente llegó a la pobreza. Los amigotes se le alejaron y las deudas subieron. Perdió todo y tuvo que vender hasta los ternos de Casimir poco usados. Se abrió ante él la perspectiva de un enganche como capataz en las fincas de la compañía. Estaba seguro de obtener esa colocación, y si no aspiraba más, era por no haber aprendido a firmar, pues de haber tenido alguna instrucción quizá hubiera conseguido el demandador de finca. Contaba con el apoyo de Mr. Steele, por ser su amigo de negocios. Siguiendo sus planes había llegado a la central. Mas ahora, sentado allí, después de entrevistar a Mr. Steele, comprende más claramente lo desesperado de su situación, en pleno camino de la vida, desarmado para la lucha.
La fuerte voz de un hombre lo saca de sus meditaciones. Hola, Samayoa, esperando el tren balastrero. El rostro pálido y lampiño de un hombre de más de 30 años le sonríe con amargura. En sus pupilas negrísimas hay un brillo de fiebre palúdica. Los labios pulposos y viriles de una nariz respingona le dan al rostro trigueño una expresión de simpatía, de confianza y de singular atracción. Delgado, mediano de estatura y de movimientos ágiles y nerviosos, aunque bien se nota en él ese aspecto inocultable que da la malaria crónica, uno de los azotes de la costa norte. ¿Qué tal, amigo? Ah, si pasara un tren de carga, murmura el interrogado por contestar algo, pues en ese momento no tiene orientación alguna. A Samayoa ese rostro no le es desconocido. Lo había visto varias veces en algunos campos bananeros, cuando él parrandeaba con los gringos, pero nunca lo trató ni supo quién era. Si no le extraña que lo llame por su nombre, eso se debe a que muchos campeños trabajadores le han conocido antes. Aunque pasar el tren balastrero es inútil, afirma el hombre. Está prohibido viajar en ellos. Lo bajarían los guachimanes, a más de recibir gratuitamente un par de puñetazos. ¿Va para muy largo? No sé, amigo, contesta evasivo y con vergüenza. Ah, ya comprendo, es usted una hoja al viento. Haciendo muchos hombres, es la campiñería errante, de costa arriba a costa abajo y luego otra vez atrás. Yo vine hace 8 meses de Santa Rita, pero estoy más torcido que un cuerno. El paludismo me está mordiendo fuerte. Ahora vengo del dispensario, me dieron otra vez quinina. Yo quería que me inyectaran, mas para un tratamiento así, cobran. Tal vez me queden algunos centavos después del pago. Los dos hombres callan, sentados juntos en la tierra reseca. Por la línea avanza un motocarro. Va dejando en el aire un intenso olor a gasolina. Perdone, amigo, ¿cómo es su gracia? Máximo Luján, para servirle. Yo lo conocí a usted, aunque de largo. Ahora trabajo en Culuco, en irrigación de veneno. ¿Se consigue enganche por allá? A veces. Se necesita tener buena suerte y caer bien. Ahora hay mucho sin trabajo. Y después de meditar agrega. Yo recuerdo haberlo visto con los pailas. ¿Por qué no trata de conseguir una buena recomendación? Aquí, con el espaldarazo de un político del gobierno o de un jefe gringo, se le abren portillos hasta donde no los hay. Es inútil. Cuando uno está en desgracia, carece de amigos. Y con voz silbante, como impulsado por la necesidad de desahogo interno, le relata confidencialmente la situación que cruza. Sus proyectos el desaire de Mr. Steele, su necesidad de encontrar enganche y el no saber hacia dónde ir en este día negro. Entre los dos hombres se va abriendo un horizonte de simpatía, de mutua comprensión. Cuando Martín concluye su relato, el campeño le insinúa. Si quiere, podemos ir a Culuco. Yo trabajo, como le dije, en el veneno, y quizá pudiera hacer que lo engancharan como extra. Samayoa medita en silencio. Recuerda todo lo que ha oído decir de los regadores del veneno, que se les introduce el líquido en los pulmones y el cerebro, que todos terminan tuberculosos, que en el hospital del puerto los médicos han abierto a varios veneneros y que les han encontrado verde azules hasta los intestinos, que por muy fuertes que sean los hombres, en pocos meses mueren secos, como picados por culebra bejuquilla. Máximo, que lo observa con disimulo, comprende su vacilación y, sonriendo, le anima. No le tema el venenito. El que está en la raya se va al hoyo hasta de un estornudo, y cuando se tiene hambre de verdad no se regatea al medio de ganar los frijoles. ¿No le parece? Luján se incorpora dispuesto a marcharse. Un momento después, Martín le imita y tomando su bolsa y su cuchillo le dice:
Me voy con usted. ¿Qué diantre no ha de ser tan malo ese trabajo? Vamos, pues, pero recuerde que no aseguro nada. Le prometo, sí, hacer todo lo posible porque le enganchen. Es cuestión de suerte. El sol, como potro cimarrón, trota sobre el valle. De la tierra se levanta un vapor ardoroso y quemante. El aire denso apenas mueve los yerbales. El cielo límpido semeja una gran cúpula de añil. Una mujer de color lava ropas blancas bajo la débil sombra de un carro ambulante de los cuzucos y musita una canción negroide al ritmo del lavador. Tenemos que andar muchos kilómetros. Culuco está lejos y la hora es muy pesada. Pesada como la hora en que caparon al diablo. Los dos hombres toman hacia occidente, caminando sobre los cascajos y durmientes de la vía férrea. El campo de Coyoles, cercano a la central, presenta sus barracones grises, sobre polines altos, unos a los lados de la línea férrea y otros en la parte baja del terreno, enmarcando un paisaje hermosísimo con su pintoresca ubicación y con su fondo lejano de verdes plantaciones. Matorrales amarillentos circundan al campamento. Son los potreros donde pastan las mulas de la compañía. Muy distantes, al sur y al norte, se dibuja la sinuosa curva de montañas oscuras. Apenas se les pierde de vista Coyoles, y aparecen ante los caminantes los barracones de Agua Buena, rodeada de las extensas y soleadas plantaciones de bananos. Y así van dejando atrás los campos de Palo Verde, Corozal, Santa Bárbara, todos a esta hora somnolientos, como deshabitados y mustios por la ausencia de las peonadas. De cuando en cuando se encuentran con caminantes campeños, sudorosos, pálidos, huraños, venciendo distancias. Son estos los hombres a quienes Luján llama hojas al viento. Peones con una valija a cuestas y muchos con solo un machete. Patecabra, atado al puño buscando enganche, merodeando de campo en campo, de capataz a capataz, suplicando con la voz ronca de proletarios una oportunidad para trabajar. Las paralelas de hierro se prolongan en la lejanía, rectas, hasta perderse en una curva o en un punto en el que parecen juntarse. Los mástiles del teléfono colocados en formación correcta parecen interminables. Los puentes de hierro o de madera sobre los ríos caudalosos y charlatanes, o sobre riachuelos tristes y quebradas secas, surgen constantemente en el camino. La atmósfera presiona con respiración de fragua, impregnada de olores de banano, y cada vez se hace más densa y pesada, poniendo como un torniquete en la cabeza de los viajeros, haciéndoles más impetuosa la circulación de la sangre. Las plantaciones de banano, en plena producción, se presentan hermosas, de una frondosidad juvenil, pletóricas de savia generosa. Las matas, de tallos robustos y lisos, con anchas hojas verde amarillentas, sostienen los frutos pulposos y corvos, en revelación plena de la energía de una tierra feraz y cálida, como vientre púber. Sobre esa extensión glauca solamente se levantan esporádicos los conos blancos de la irrigación aérea. Y toda esa lujuriante belleza es obra del hombre, de las manos duras de los hombres que, imponiendo sus músculos sobre la naturaleza salvaje, hacen producir pródigas cosechas a la tierra hondureña. Es la obra de millares de hombres que día tras día ofician en el ara del trabajo, hombres a quienes se llama campeños. Es la propiedad de un trust extranjero, monopolista, cedida por el Estado en una concesión. A medida que avanzan, los dos caminantes van intimando más en su conversación. ¿Tiene usted familia, Samayoa? Casi no. Algunos parientes lejanos que andan por las aldeas del extremo oriental del valle. Tenía mujer, pero se me murió en el primer parto, con todo y el hijito. Esto fue un año antes de que yo vendiera mi finquita a la compañía. Quizá la misma amargura de la doble pérdida me empujó, sin querer, a deshacerme de mis tierras. ¿Y usted, amigo Luján, tiene mucho tiempo de trabajar en estos campos? Muchos años, sí.
Llegué siendo un muchacho descalzo, en compañía de mis tatas, y desde entonces he salido de los bananales muy pocas veces. Mi madre duerme en el cementerio del Porvenir y a mi padre se lo comió un bárbaro de la brea. Con palabras mesuradas, de reminiscencias, Máximo fue descubriendo a Samayoa el cuadro de su vida azarosa en los campos bananeros. Nosotros éramos del sur del país, vivíamos si no completamente felices, al menos tranquilos. Eso pienso yo y a lo mejor no era así. Pasaba la época en que solo el nombre de la costa norte y de las compañías despertaban visiones y la mente popular tejía las más fantásticas leyendas respecto a la deliciosa vida que giraba al ritmo subyugante de la danza de los dólares. Se decía que el dinero rodaba, que cualquiera en un 2x3 podía hacerse rico, que los gringos botaban la plata y que en los bananales todo era un paraíso. Aquello provocó un desfile continuo de hombres y de familias enteras hacia la célebre costa norte. Mi padre no pudo escapar de esa fiebre de aventura. La costa norte se le metió en la cabeza hasta el delirio y, después de mal vender lo poco que poseía, emprendimos viaje a través de valles y montañas, a pie. Caminaban al par sobre los durmientes, y entre ellos uno de los rieles sin fin del ferrocarril da relumbrones por el sol. Yo ya tenía mis 15 años, continuó Luján, quien ahora lleva la camisa desabotonada y con las faldas por fuera debido al calor. También soñaba, como mi tata, en hacer fortuna para retornar a mi pueblo y laborar la tierra en grande, sin tener patrón. Me parece escuchar la voz entusiasmada de mi viejo haciendo proyectos para los días por venir. Él era un hombre de hierro, incansable en el trabajo del campo. Yo no tenía ni vicios ni rencores. Amaba a mi madre y ella le correspondía santamente. Días aquellos cuando en nuestro pueblo humilde arrancábamos a la vida jironcitos de felicidad. Han sido los más dichosos de mi existencia. Cuando los recuerdo, algo me oprime por dentro y me da cierta tristeza. Samayoa observa que, a pesar de la serenidad peculiar de su compañero de viaje, éste se ha puesto taciturno y sombrío, enjugándose el sudor. Luján prosigue con voz clara. Nos instalamos en las Guanchillas. Entonces comprendimos que todo lo que de la costa norte se decía en el interior era falso. Nos vimos enrolados en una vida tempestuosa, pobre y terrible. Los campos bananeros era algo inconcebible para nosotros, sencillas gentes interianas. Era aquello como un río en torbellino y caíamos en su corriente, igual a tantos otros. Para mi mente de muchacho, aquello resultaba maravilloso, un mundo distinto, sugestivo, inquieto, pero a medida que el tiempo pasaba y yo crecía, me fui dando perfecta cuenta del gran error que cometimos al dejar para siempre nuestro pueblo. Es verdad, amigo Martín, que conocimos gentes y cosas nuevas. La compañía llevaba un progreso, pero para el hombre de la tierra con la hojarasca encima, resultó un plato mal condimentado y peor servido. Fue una época de transición en el país, o mejor dicho, en la costa norte. Se pasaba del estado semifeudal a un desarrollo capitalista. Aparecía el proletariado. Pero, amigo mío, este cambio provocaba en las gentes algo terrible, como un desgarramiento interno. Por una parte, los hombres se sentían libres de una fuerza que desconocían y, al mismo tiempo, sentían las ataduras de otra. Esto produjo el caos. Los hombres se mataban a diario y las enfermedades secundaban. El licor y el juego aferraban a los campeños con crueles eslabones. Los explotadores y especuladores se multiplicaban. Mi tata, que antes era modelo de sensatez, también cayó en las redes. Lo hubiera visto usted. Ahora, la hora tiene delirio de soles y hasta los mosquitos y lagartijas buscan sombra debajo de las hojas caídas. Con algunos viajeros que encuentran, intercambian saludos con displicencia.
Recuerdo la primera vez que se emborrachó, continúa Luján, quien pareciera no poder ya detenerse, apresado en la emoción de sus reminiscencias. Fue en un día de pago y llegó a la trampa hecho un demonio, dando golpes y quebrando todo lo que encontraba a su paso. Mi madre lo quiso calmar y él le dio de bofetones. Intervine yo y recibí varias patadas. Esa noche dormimos fuera de la trampa, en una vacadía, hechos un nudo con mi pobre vieja que lloraba en silencio. Eso fue solamente el principio. Después, aquellas brutalidades se fueron repitiendo con mayor frecuencia. Nos trasladamos al Porvenir, cerca del mar, y entramos a trabajar en las plantaciones de caña del ingenio Montecristo. Allí era otra tragedia entre los cañaverales, en aquellas zafras inolvidables. Mi madre enfermó, la vida que mi tata le daba, la aproximó más al final, se la llevó una fiebre de aguas negras. Entonces fue que comencé a comprender lo que dolía la realidad de nuestra vida. Luján va como si nadie le escuchara y él hace para sí mismo. Deambulé con mi viejo durante varios años, siguiendo el constante oleaje de la campiñería detrás de los linieros. Hoy aquí, mañana allí, donde hubiera chance, donde comprara nuestra fuerza de ganapanes, donde hubiera plantaciones capitalistas. Adelante íbamos con las máquinas de carne, abriendo el camino a las máquinas de hierro. Nosotros trabajamos para la compañía Trujillo, en el ramal de Olanchito y en el de Sico. Vivimos en medio de aquella tempestad de pasiones y de instintos desbocados. Fueron tiempos de refuego, en los que el campeño, a más de la explotación de los amos extranjeros, se hizo su propia sangría. Entonces yo no pensaba como ahora. Nadie pensaba. La vida de un hombre costaba muy barata, 20 centavos, el valor de un proyectil. ¿No ha oído usted hablar de las vacas campeñas? Bastante. Era eso, según cuentan, bárbaro, horrible. Ni más ni menos. Se mataban con lujo de barbarie. En la brea, cuando la última revancha de los liberales, perdí a mi viejo. Se metió a revolucionario y una noche lo mataron en una emboscada. Murió con el grito de «¡Mueran los cachurecos!» en los labios. Fue una víctima de la tormenta partidista, porque como todos los campeños se dejó cautivar por el canto insincero de los politicastros, de los caudillos, de toda esa clase de falsos patriotas, cheles o azules, que se han aprovechado de nuestra ignorancia para utilizarnos en la conquista de un puesto burocrático logrado del cual se olvidan de nosotros, como si fuéramos tallos de bananos a los que se corta y abandona para que se pudran en balseras. Aquello, amigo Samayoa, me hizo despertar, ver la tragedia del campeño con ojos cuajados de sangre. La vida de mis tatas y la mía no eran sino un retrato exacto de la campeñería, y principié a pensar, a buscar en las sombras un camino, a buscarme a mí mismo, a querer ver el porqué de muchas cosas. El ruido peculiar de una locomotora se escucha, primero débil y lejano, luego fuerte y trepidante. Se hacen a un lado de la línea y la máquina, que arrastra plataformas cargadas de varas de tarro, pasa rauda y humeante, haciendo estremecer la tierra. Ambos quedan por un momento callados, pendientes de cómo al alejarse el tren se va haciendo más pequeño, hasta perderse en una curva distante, mientras deja en el cielo el oscuro chorro de un humo denso que se desvanece. Luego que continúan caminando, Samayoa dice a su amigo: «Tiene usted mucho que contar y, sin embargo, está todavía joven». «Me han caído 35 años y los he vivido corriendo. Y ve, amigo, yo no sé por qué no seguí las huellas de mi tata. Debí ser un desaforado como él. Y, no obstante, ya ve, salí distinto. A veces me da por creer en el tal destino. He cruzado por criques y, aunque el lodo ennegreció mi pellejo y las tantas injusticias han clavado sus colmillos en toda mi alma, he logrado mantenerme en equilibrio, sin caer en la desesperación. Desde la muerte de mi viejo he aprendido mucho». «¿Y no ha tratado de volver a su pueblo?».
Algunas veces he pensado en eso, pero hay algo que me ha retenido siempre. ¿Qué? No sabría decirlo. Puede ser el banano, el odio, el hambre, la fatalidad, quién sabe. Y cuando he salido a los puertos ha sido para ir a parar a los muelles a estirar bananos. Esto, hermano, es como una prisión. Los trabajadores vamos atados a esos racimos y los racimos a nosotros. Sin embargo, yo creo que podemos evadirnos, ¿comprende? Después de años he llegado a esa conclusión. Realmente, Martín Samayoa está lejos de comprender los últimos conceptos de su casual amigo, pero le contesta afirmativamente, viéndole de soslayo, con cierta inquietud. Piensa en que quizá fue muy apresurada su determinación al seguirle sin conocerle bien. Le sorprende su modo de hablar, que es con soltura de hombre de pueblo o de hombre afiebrado. Mas ahora es tarde para retroceder. Además, con toda su rareza, Luján despierta en él confianza y simpatía. Y así, bajo el sol bruto, siguen, con andar cansado y las ropas empapadas de sudor, conversando como viejos amigos que después de muchos años de separación se hubiesen encontrado de nuevo. Los kilómetros se sucedían a los kilómetros.